Buen día, bienvenidos a la materia de apologética. Continuamos en nuestro estudio acerca de la defensa de nuestra fe y este día vamos a compartir acerca de Jesucristo. ¿Qué nos enseña la Escritura a través de esas palabras, de esos versículos? Vamos a compartir un poco acerca de cómo es que se denomina Jesucristo en la Escritura, qué dijo él y quién era, los atributos, lo que se le atribuye a él, y vamos a tratar de responder algunas preguntas acerca de Jesucristo. Iniciamos. El cristianismo verdadero depende básicamente de la verdad y de la veracidad de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios menciona, y si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero si nosotros nos preguntásemos, ¿existió Cristo? ¿Realmente estuvo en la tierra? ¿Realmente se despojó, como dice la misma escritura, de toda su gloria y vino a la tierra? ¿Cómo saber algo acerca de su vida? ¿Quién fue él? ¿Por qué nosotros debemos creer en él por sobre todas las demás cosas? Como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra fe, nuestra esperanza está fundada en el aire, porque entonces no tendría sentido que nosotros pasáramos un tiempo de nuestra vida en la iglesia, formándonos, edificándonos, creciendo cada día para llegar a la estatura de Jesucristo, para llegar a la estatura de un varón perfecto. No tendría sentido si nuestra meta, si hacia donde nosotros queremos llegar realmente nunca existió o solamente es parte de unos argumentos, es parte de algo que nos han inculcado. Y es por eso que este día quiero compartir algunas preguntas acerca de Jesucristo que nos enseña la Escritura, porque básicamente es eso para poder nosotros defender conforme a lo que nosotros creamos. Cristo fue plenamente Dios y plenamente hombre. Esto se conoce en doctrina como el 100% hombre y 100% Dios. Hay una doctrina justamente ¿cómo se llama?, acerca de Jesucristo, que todas las herejías referidas a Cristo niegan una y otra vez su naturaleza, la humanidad de él. Aunque insisten en que Jesús fue solamente hombre, otros dicen que solo parecía ser humano, pero en realidad arguyen que era un fantasma, una aparición sin sustancia física. De hecho, cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminar sobre las aguas, ellos creyeron que era un fantasma porque ellos tenían la idea, la superstición de los fantasmas. Así es que un espíritu puro con la ilusión de una forma material. Entonces podemos entender a través de la escritura, a través de su doctrina, que Dios es un ser antrópico, es 100% Dios y 100% hombre. En cuanto a su desarrollo, nosotros encontramos en la escritura que pasó por todos los procesos naturales de un ser humano. Fue niño, fue adulto, fue adolescente, todas las fases de una persona, de un desarrollo natural, de un desarrollo normal. Nació de una mujer. Primeramente fue concebido por obra y gracias del Espíritu Santo, pero nació de una mujer que cumplió su embarazo a cabalidad, tal como las demás personas. Creció él desarrollándose en lo físico, mental y emocional. De hecho, hubo un tiempo que él se perdió y él se encontraba en el templo, se encontraba en las sinagogas porque quería educarse y decía él que era necesario estar en los negocios de su padre. También él maduró. ¿Por qué razón? Porque la gente se maravillaba de su doctrina, de su sabiduría y decían que a lo mejor no tenía ni 50 años cuando él inició su ministerio. Entonces se maravillaban de su sabiduría porque se supone que las personas que somos, voy a incluirme yo, las personas que somos mayores debemos de tener, hemos experimentado algunas cosas en la vida y nos sirven de experiencia y podemos prevenir a las nuevas generaciones para que no cometan esos errores que puedan cometerse. Sus efectos. ¿Qué emociones pudo tener Jesús?
Nosotros los encontramos a la luz de la Escritura, que Jesús desplegó todos los rasgos humanos. Emocionó, se exultó, dice la Escritura, también lloró, porque Él se condolía de las personas, del sufrimiento de las personas. Tuvo hambre como todo ser humano, como usted y yo, tuvo sed, se cansó también. Es decir, que es normal que en algún momento de nuestra vida nosotros nos podamos cansar. ¿Por qué razón? De la misma forma Jesús lo sintió. Respira como todo ser humano, referente a lo emocional, expresó pena, asombro, pero también se molestó, tuvo rabia y dolor y compasión. También él, al igual que usted y yo, fue tentado a pecar. La diferencia con él es que él no cedió a la tentación, al contrario, pudo resistirla. Su humanidad nos muestra que también Jesús lloró. Con relación a su deidad o su divinidad, podemos entender nosotros que en repetidas ocasiones, en repetidas veces, Jesús expresó que era Dios, cosa que nosotros examinamos juntos con las pruebas que ofreció para avalar sus dichos. Con relación a su muerte, nada más opuesto que la naturaleza divina que la muerte. Sin embargo, Jesús tuvo una muerte humana también presenciada por los seres humanos, por sus seguidores, y los soldados y la multitud que se burlaba. También su muerte fue confirmada por los verdugos profesionales también que habían de Roma, fue enterrado de acuerdo a las costumbres que existían en esa época de la tumba. Imposible que esta persona no fuera más humana como lo relata la Escritura. Entonces, si nosotros nos preguntásemos quién fue Jesús, podemos decir que fue plenamente Dios y plenamente hombre. Todas las herejías que se refieren a Cristo niegan una u otra naturaleza, o que solamente fue hombre o que solamente fue Dios. También, ¿quién decía él que era? Porque es bien importante a veces el concepto que la gente tiene de nosotros, pero el concepto, la apreciación que tenemos a veces de nosotros mismos. ¿Quién decía Jesús ser? Bueno, fíjese que nada más ni nada menos él decía ser Yahvé. Yahvé es el nombre original de Dios en el hebreo, Jehová o propiamente Yahvé. Es el nombre especial dado a Dios para sí mismo. Es el nombre que se le reveló a Moisés cuando dijo, yo soy el que sois, en Éxodo 3:14. Y también su significado tiene que ver con la autoestima de Dios. Solamente ese término se emplea para referirse al único Dios verdadero. Solamente es un título atribuido a Dios. Entonces, este único Dios verdadero, aunque hay otros títulos dados a Dios que pueden usarse respecto a los hombres, solo sería adorado o servido. Y su nombre y gloria no se le daría a nadie más. Pero también Jesús dijo, proclamó ser el juez de todos los hombres. Es decir, que no soy yo, no es usted el juez para poder valga la redundancia, ejercer eh, juicio sobre las demás personas. Él dijo ser el juez de todos los hombres y tenemos aquí las citas bíblicas que nos respaldan, pero el profeta Joel cita a Jehová como quien juzgará a las naciones. De hecho, si nosotros estudiamos escatológicamente los últimos eventos, los eventos del porvenir, vamos a darnos cuenta que justamente Jesús, cuando regresa con su iglesia, viene a ejercer juicio sobre las naciones, viene a ejercer, a poner en su lugar aquellas naciones, primeramente que oprimieron a Israel y todas aquellas naciones que se van a levantar en los últimos tiempos. Entonces Joel declara que él viene a juzgar no solamente a las personas, sino también a las naciones. También Jesús oró, pero Jehová del Antiguo Testamento dijo, y a otro no daré mi gloria. De igual manera, también Jesús se llamó el novio. De acuerdo a Mateo 25:1, cuando el Antiguo Testamento identifica de esa manera a Jehová, el Cristo resucitado dice lo mismo que Jehová en Isaías, yo soy el primero y yo también soy el postrero.
También en la escritura encontramos que en Salmo 27:1 el salmista declara, Jehová es mi luz. También dice, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a él. Pareciera ser entonces que aquí la deidad de Cristo nos muestra que él se estaba, digámoslo de esta manera, estaba unificándose, estaba atribuyéndose nombres divinos, nombres otorgados a Dios a él mismo. Entonces, el salmista declara, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero él en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Quizá la más fuerte expresión de Jesús proclamado ser Jehová es, antes que Abraham fuese, yo soy. Como diciendo, yo no nací en este tiempo, yo estoy desde antes de la fundación del mundo, desde el momento que en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, refiriéndose, hablando entre sí la Trinidad y no hablando Dios con los ángeles, como dicen una secta predominante. Esta expresión proclama no solo existir antes que Abraham, sino igualdad con el yo soy. Veamos qué más nos decía Jesús. ¿Cuáles fueron sus declaraciones? Bueno, como lo mencionamos, él decía ser Jehová, Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. También él dijo ser el Mesías el enviado. Marcos 14, del 61 al 64 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? El Hijo del bendito, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Es decir, mencionando, reforzando lo que dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Dice el versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia que os parece y todos ellos le condenaron, declarándole a ser digno de muerte. Si usted ha pensado que en algún momento o en nuestros tiempos incluso hay injusticia, hay personas que están siendo condenadas siendo inocentes, aquí podemos ver el inicio de una condenación de un inocente, pero esto estaba dentro del plan, dentro del diseño de Dios, que Él ofreció su vida para que usted y yo podamos ser aceptos delante de Él. También dentro de las declaraciones de Jesús hablaba de igual autoridad con Dios. ¿A qué se refiere? Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, haciendo referencia que tenía toda la autoridad para poder hacerlo, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Hablaba también que había que orar en su nombre. Nosotros hemos encontrado el modelo que Dios nos ha dejado y he escuchado en algunas expresiones, por ejemplo, que algunos cristianos dicen, Señor Jesús, no nos ha enseñado ese el modelo. El Señor dice, todo lo que pidieres al Padre, nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También existía aceptar adoración, una declaración de Jesús, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, había una incertidumbre, ¿será acaso que es o no es? La igualdad con Dios, como ya lo mencionamos, Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose él igual a Dios. Los judíos que rodearon comprendieron claramente qué quiso decir y recogieron piedras para matarlo por blasfemo. Lo mismo se manifiesta también en Marcos capítulo 14, 62 y Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. A pesar de todas estas oposiciones, Jesús declaraba ser el Dios, ser el Mesías, ser Jehová, la igualdad con Dios, que también él aceptaba adoración y también que debían orar en su nombre, es decir, atribuyendo o mencionando a las personas que el único medio por el cual podían acercarse al Padre es a través de Jesucristo y esa igualdad de autoridad que tenía con él. También
Él dijo ser igual a Dios, tal como lo mencionamos, como lo acabamos de ver, también proclamaba ser igual a Dios en algunos aspectos. No solamente asumió los títulos de la deidad, sino que reclamó para sí mismo las prerrogativas o el privilegio anexo a una dignidad o cargo. A un paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. También los escribas respondieron correctamente. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así que para probar que su proclama, que su dicho, que su palabra no era una vana jactancia, sanó al paralítico, es decir, sus palabras iban acompañadas de señales, ofreciendo así una prueba directa que también era verdad lo que había dicho en cuanto a perdonar pecados. Creo que algunos de nosotros en algunas ocasiones hemos expresado palabras y el Señor va a hacer esto y el Señor hará lo otro, pero a veces son los deseos de nuestro corazón y no lo que ha salido del trono de Dios. Entonces es bien importante que nosotros tengamos cuidado en las palabras o las proclamas que nosotros declaramos a las personas, porque probablemente no tengan cumplimiento, porque no han salido del trono de Dios. Entonces, sanó al paralítico ofreciendo una prueba directa que también era verdad lo que había dicho en cuanto a perdonar pecados. También reclamó fue el poder de levantar y juzgar a los muertos. Eliminó toda duda que pudiera haber al respecto cuando agregó, porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Antiguo Testamento nos enseña a nosotros que solamente Dios era el dador de vida, que levantaba a los muertos y el único juez. Entonces vemos aquí cómo Jesús está asumiendo todos esos poderes que solamente pueden venir de Dios. También proclamó que sería honrado como Dios. De hecho, el nacimiento de él nos muestra que fue y siguieron la estrella, los magos, para poder adorarle. Los judíos que escuchaban sabían que nadie debía proclamar ser igual a Dios de esa manera. Pareciera ser que esto generaba un complot entre los eh, judíos porque estaba contradiciendo quizás principios tan importantes para ellos y nuevamente procuraron ellos matar. También dijo ser el Dios o el Mesías. La doctrina del Antiguo Testamento es clara en cuanto al Mesías, que vino a librar a Israel enseñando que es Dios mismo. Cuando Jesús afirmó ser ese Mesías, estaba proclamando que era Dios. Llama al Mesías Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tal como lo declara Isaías capítulo 9, versículo 6. El término Mesías viene del vocablo hebreo que significa el ungido. Las profecías de un venidero Salvador, profeta, rey, se remontan en Génesis 3:15, cuando se da la declaración, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una herida de muerte, la otra no de muerte. Muchos pasajes describen el venidero rey del cual se dice que será la simiente de David y nacerá en Belén, como dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti me saldrá el libertador. Sus hechos también incluían dar vista al ciego, liberar a los cautivos y proclamar el evangelio. También su reino se describe en Zacarías capítulo 9 y versículo 12. Pero más adelante el salmista escribe del Mesías. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El Salmo 111 registra una conversación entre el Padre y el Hijo y dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Cómo es eso? Pareciera ser un trabalengua. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se aplica este pasaje a Jesús en Mateo 22, del 43 al 44. El Hijo del Hombre es llamado el anciano de días, el gran profecía mesénica de Daniel, frase usada dos veces en el mismo pasaje respecto al Dios el Padre. El título Hijo del Hombre fue la manera preferida de Jesús para referirse a sí mismo durante todo su ministerio, en clara alusión a este pasaje que citó directamente en su juicio ante el sumo sacerdote. También él dijo aceptar adoración, tal como lo vimos, el Antiguo Testamento prohíbe adorar a alguien que no sea Dios. El Nuevo concuerda con eso y demuestra que los hombres rehusaron adorar, como lo hicieron los ángeles, pero Jesús aceptó la adoración en numerosas ocasiones.
Un leproso sanó, lo adoró y un gobernante se arrodilló ante él para pedirle algo. Después de calmar al viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, después de la señal vista, eres hijo de Dios. Un grupo de mujeres cananitas, la madre de Santiago y Juan, el endemoniado Gadareno, todos adoraron a Jesús sin que él emitiera una palabra de reprensión, sin que él dijera, no, yo no merezco adoración. Un ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Cristo suscitó más adoración en algunos casos, por ejemplo, cuando Tomás vino que Cristo había resucitado y clamó, Señor mío y Dios mío. Esto solo puede hacerle una persona que se considera seriamente Dios. Dijo también tener igual autoridad que Dios. Jesús puso sus palabras a la par de las de Dios cuando él repitió muchas veces, oíste que fue dicho, pero yo os digo, está bien aquello que aprendiste, pero yo ahora les estoy diciendo esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Dios le dio 10 mandamientos a Moisés, pero Jesús dijo un mandamiento nuevo. Moisés era tenido en alta estima entre los judíos. Pareciera ser que aquí él quería como ganar presencia, pero realmente les estaba diciendo quién era él. Afirmó y les dijo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y más adelante, él refiriéndose a sus propias palabras, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando de quienes lo rechazaban, les dijo, la palabra que he hablado, esa va a ser la que les va a juzgar. No hay duda, imposible que Jesús esperaba que sus palabras tuvieran igual autoridad que las declaraciones de Dios en el Antiguo Testamento. Pero también nos dijo, tal como lo hemos estado repitiendo, que oráramos en su nombre, que nos presentemos delante del Padre en el nombre de Él. Jesús nos pidió o no se limitó a solo pedirle a los hombres que creyeran en Él y le obedecieran así como está establecido en sus mandamientos, sino que también les pidió que oraran en su nombre. Cuando usted le dice, vaya a pedirle esto y esto a esta persona y dígale que va de parte de mí. Qué bonito se siente porque esto a veces, si una persona influyente, puede abrir puertas y puede facilitarnos incluso los procesos. Por ejemplo, cuando vamos a alguna institución bancaria y conocemos a alguien, conocemos al gerente y decimos, esto me va a evitar 1 o 2 horas de fila o 1 o 2 horas de espera. Qué bonito es, pero qué gratificante es saber que en el momento que usted y yo nos presentamos delante de Dios todas las noches o en el momento que nosotros nos presentemos delante de Dios para presentarle nuestras peticiones, tener la seguridad de que Él responderá, porque Él así lo ha prometido, que antes que nosotros clamemos, Él responderá. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Todo lo que nosotros necesitamos, debemos pedirlos en el nombre de Jesús. Insistió él, nadie viene al Padre sino por mí. Respondiendo a los discípulos, no solo oraban en el nombre de Jesús, sino que oraban a Cristo. Ciertamente Cristo quiso que su nombre fuera invocado en oración, tanto ante Dios y como Dios. Así Jesús proclamó en diversas formas ser Dios. Reclamó igualdad a Dios en materias prerrogativas, honor, autoridad, adoración. Dijo ser el Jehová del Antiguo Testamento, aplicándose las verdades relativas a Jehová y afirmando ser el prometido Mesías. Por último, se declaró como la única manera de acercarse en oración a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único medio de salvación, el único acceso directo que nosotros tenemos ante el Padre es a través de Jesucristo. Las cuales calificaron, las reacciones de los judíos fueron
muestran que entendieron claramente las cosas, las cuales calificaron de blasfemas, puesto que la fórmula formulaba un simple hombre. Cualquier observador desperjuiciado que estudie este registro de las enseñanzas de Jesús, históricamente confiable, debe concordar en que él proclamó ser igual a Jehová en el Antiguo Testamento, atribuyéndose los nombres divinos a él mismo. Así que de la forma como él nos ha establecido, debemos acercarnos a él en oración en el nombre de Él. Yo no tengo méritos, yo no he hecho cosas que puedan ser agradables a Dios probablemente, pero Jesús sí se ofreció a sí mismo como sacrificio, como propiciación por mis pecados. Por lo tanto, yo tengo un acceso, yo tengo en el nombre de quién, de alguien entrar, de pedir algún favor a Dios, y es a través de Jesucristo. Gracias por haberme acompañado. Creo que es muy importante que nosotros recordemos estas verdades acerca de Jesucristo. ¿Quién decía él que era? ¿Cómo se proclamó? ¿Qué autoridad tenía? ¿Por qué se decía a sí mismo como Dios? Recordemos que el propósito de Dios al enviar a su Hijo es para que usted y yo tengamos un libre acceso, para que tengamos confianza de presentarnos ante el trono y podamos encontrar socorro. ¿Hay alguna petición? ¿Hay alguna necesidad en nuestro interior? Presentémosela a Dios. Pero sabemos que es a través del sacrificio de Jesús y es en el nombre de Jesús que nosotros debemos presentarnos ante el Padre. Por lo tanto, todo lo que nosotros le pidamos será concedido en el tiempo de Él y para el cumplimiento del propósito divino. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para que podamos continuar nuestro estudio en apologética. Gracias por haberme acompañado. Dios les bendiga.